Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hoy queremos traerle un tema relevante: las personas con discapacidad en los medios de comunicación. ¿Existen? ¿Son noticia? ¿De qué manera? ¿Por qué las personas con discapacidad no participan como conductores, como periodistas, como protagonistas también de la noticia? Y de esto quiero platicar con Katia de Artigues. Ella es una periodista muy reconocida que en los últimos años pues ha profundizado sobre esta temática. Antes de ello, pues le queremos presentar una cápsula de Paulina Gómez, quien nos ofrece un contexto interesante sobre lo que está pasando con las personas con discapacidad en México. Nuestro país continúa con altos niveles de desigualdad y de pobreza. Existe una gran falta de oportunidades y un alto índice de discriminación hacia la población, principalmente a mujeres, adultos mayores, pueblos y comunidades indígenas y personas con discapacidades. Como consecuencia, se delimita una convivencia social y se obstaculiza el desarrollo emocional, integral y personal. El 20.2% de la población de más de 18 años declaró haber sido discriminada por razones de vestimenta, arreglo personal, peso, estatura, creencias religiosas y por la edad. Sin embargo, las personas con discapacidades y la población indígena tienen el foco en tema de discriminación por la falta de oportunidades con las que cuentan. El 40.3% de la población indígena sufre algún tipo de discriminación en comparación con el 58.3% de las personas con discapacidades. Esto declarado en la Encuesta Nacional sobre Discriminación del INEGI en 2017. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud indica que el 14% de la población en México cuenta con alguna discapacidad. Esto equivale a 16.5 millones de personas. Esta importante parte de la población sufre todo tipo de discriminación, principalmente laboral. Solo 1 de cada 10 personas con capacidades diferentes, como cognitivas o mentales, tienen la oportunidad de entrar al sector productivo o en alguna actividad económica. Las ocupaciones en las que tienen más oportunidad de trabajo se concentran en el sector informal y agrícola. Además, tienen menor probabilidad de contar con protección legal y beneficios laborales como prestaciones, falta de contrato laboral escrito y un ingreso muy por debajo del salario mínimo. Por otro lado, los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país están formadas por 15.7 millones de personas. Ellos a diario viven la discriminación por su origen étnico, rasgo cultural, color de piel y a consecuencia cuentan con un alto nivel de exclusión, marginación y pobreza. Otro de los ámbitos en los que tienen obstáculos es en el acceso a la educación. Del 100% de la población que prácticamente cuenta con acceso a un nivel escolar básico, las personas con discapacidad y los hablantes de lengua indígena solo reciben el 79.5% de ellos este nivel educativo. Actualmente, una de las tareas más importantes a nivel nacional y mundial es eliminar las brechas de la discriminación, que instituciones públicas, privadas y los medios de comunicación participen en esta lucha y promuevan entre sus empleados el respeto, protección y garanticen el acceso a los derechos humanos para todos. México ocupa el lugar 45 de inclusión de las 78 economías más grandes del planeta, un lugar bastante arriba que perjudica a estos grupos de personas. Para que nuestro país vaya disminuyendo en esta escala, debe haber un trabajo conjunto como sociedad para cambiar la cultura de percepción con todos los grupos sociales y propiciar su participación plena e igualitaria. De esta manera, podrán vivir una mejor inclusión. Pues ya ve usted ahí algunas cifras importantes, relevantes sobre las personas con discapacidad en México. Katia de Artigues, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, estoy muy contenta de estar en TV UNAM. Que es la primera vez que vienes a TV UNAM, es Goya, increíble. Goya. Haciendo tantos años en televisión, no habías estado aquí en TV UNAM. Sí, ojalá no sea la última vez. No, vamos a procurar hacer más programas también sobre estos temas que son muy relevantes. Yo le quiero comentar algo, si ustedes quieren, muy personal. Katia y su servidor nos une el hecho de que tenemos un hijo, Alan, Sí. y yo una hija, Sandra Daniela, Sí. con síndrome de Down. Y la verdad es que somos mamá y papá Sí. muy contentos, ¿no? Pues sí, la verdad sí, muy orgullosos y muy conscientes también de todo lo que falta para la inclusión de nuestros hijos. Exactamente. Y ese es el tema relevante que Exacto. queremos abordar en esta ocasión, porque, a ver, Katia, sinceramente, A ver. antes de que naciera Alan, ¿tú estabas en estos temas?
No, sinceramente no. Alan fue el que me abrió los ojos a este camino, que abrazo con muchísimo gusto y del cual he aprendido muchísimo más de lo que pensaba en un principio. Creo que para todos es un aprendizaje, ¿no? Sí, sí. Que eso es algo que quizás habría que hacer mucho más extensivo en los medios de comunicación. ¿Por qué los medios no abordan estas temáticas? Pues mira, yo creo que por dos razones, que parecen diferentes, pero se esconde detrás lo mismo. Primero, por desconocimiento. Y segundo, por miedo. Porque lo diferente nos sigue dando miedo. Porque es parte de una cultura de la cual no te puedes abstraer como medio. Y porque nos da miedo también el hecho de regarla, de no saber usar los términos correctos, de lastimar al otro, de decir algo mal, o también el miedo de algo que es muy cercano y que a veces se nos olvida. Cada vez vivimos más años, Gabriel, y todos vamos a tener una discapacidad en los últimos años de nuestras vidas. Y entonces es algo que también como que negamos, ¿no? Y que no estamos acostumbrados a ver. Entonces yo creo que son esos dos factores. Por un lado no sabemos cómo hacerlo y también no conocemos las cifras. O sea, yo lo que siempre digo es, bueno, hay todo un debate sobre las cifras en México, ¿no? Pero pongamos que es por lo menos el 10% de la población. Así es. Digamos 10 millones de mexicanos, es más, ¿no? Pero pongamos 10 millones de mexicanos conservadoramente hablando. Si eso lo multiplicas por una familia base del INEGI, 4 personas, habemos 40 millones de mexicanos que convivimos en nuestra casa con una persona con discapacidad. No somos pocos, pero seguimos pensando en un viejo esquema de que son personas que necesitan solamente apoyos o asistencia o cosas especiales para ellos. Pero eso cuando ahora, no es así. ¿no? Porque antes se les ocultaba incluso. Bueno, sí, yo creo que hemos pasado un ocultamiento a los lugares especiales y ahorita estamos ante el reto de la visión de derechos humanos de la inclusión, en la que tenemos que construir y abonar. Ahora, nosotros tenemos, como en casi todos los ámbitos, una buena legislación, ¿no? Sí. Bueno, más o menos. No, sí. Pero en este caso se habla incluso de que los medios de comunicación promuevan los derechos y hagan partícipes a las personas con discapacidad en la radio, en la televisión, bueno, ahora en los medios digitales. ¿Por qué no está ocurriendo si finalmente es un mandato de ley? Pues no está ocurriendo por muchas razones. Por un lado, económicas, aunque realmente no es tan caro. Lo vimos con la reforma en telecomunicaciones. Sí, hay todo un capítulo que ha propiciado cambios, como que por fin en México ya tenemos subtitulaje oculto para personas con discapacidad auditiva y para todo mundo, hasta la persona que está en el gimnasio puede beneficiarse de eso, que es una cosa de la inclusión muy padre. Pero luego también de nuevo es desconocimiento, miedo. A mí me encantaría, como decías tú al inicio del programa, ver a una persona con discapacidad, no necesariamente hablando de discapacidad en los medios. No, dando el clima, siendo un experto ciego en terrorismo. Yo qué sé, ¿me explico? Sí. O sea, como parte de la diversidad humana. Ese es el reto, ver a la discapacidad como parte de la diversidad humana. Pero también tenemos que hacer cosas para que esto suceda. Tenemos que tener instalaciones accesibles, tenemos que hacer una cosa que se llama ajustes razonables, que es un término maravilloso que abre puertas amplísimas, que es decir, que tienes que hacer adaptaciones mínimas para que una persona con discapacidad pueda ejercer sus derechos. Y esto aplica a la educación o aplica a cualquier trabajo. Y tenemos que escuchar a las personas con discapacidad. Y no solamente escucharlas en lo que les compete relativo a su discapacidad, sino en todo. Bárbara Anderson y yo, que tenemos un portal especializado sobre discapacidad. Que se llama Yo También. Yo También, discapacidad con todas sus letras. Exacto. Decimos y creemos firmemente que toda nota puede ser una nota de discapacidad. En serio. Por ejemplo, Joker, que se acaba de estrenar hace un par de semanas, ¿no? Guasón, sobre el villano de Batman. Pues es una persona con discapacidad psicosocial y podríamos abrir todo un debate al respecto sobre si el arte debe o no entrar en lo políticamente correcto y si el arte en este caso está reforzando un estigma hacia personas con discapacidad psicosocial y epilepsia gelástica en particular, que es lo que tenía Joker. ¿Me explico? Sí. Podemos hablar de impuestos y podemos hablar de la necesidad de dar ciertos beneficios o deducciones fiscales a personas que hagan cosas por la discapacidad o de las deducciones que ya tienen los empresarios para hacer instalaciones accesibles. Podemos hablar de medios y hablar de discapacidad. Podemos hablar de lo que quieras y meter a las personas con discapacidad porque están en todos lados o deben estar en todos lados. Y si no están en todos lados, algo estamos haciendo mal y tenemos que incluirlos.
Y es que somos un país, hay que reconocerlo, también muy discriminatorio. Sí. Y ahí están las personas con discapacidad y a veces estos estereotipos, a veces esta discriminación también se refleja desafortunadamente en los medios de comunicación. También de manera constante, a través de, por ejemplo, el lenguaje no adecuado. Seguimos diciendo que las personas con discapacidad, porque tiene una carga la discapacidad histórica, ¿no? Sí. Y decíamos discapacitados. Exacto. Bueno, antes decíamos minusválidos, ¿no? Ajá. O inválidos. Fíjate lo que están diciendo. Sí, no válidos. Menos válidos, ¿no? Pero ahora, desde hace tiempo se puso como de moda decir personas con capacidades diferentes, cuando no refleja tú tienes una capacidad diferente que la mía, yo diferente que la tuya, y ninguno de los dos tenemos una discapacidad. Así es. Tengo un amigo ciego que se llama Alejandro Segovia, que es productor musical. Bueno, no es ciego, tiene debilidad visual, casi ceguera, ¿no? Y me dijo, y lo cuento también porque pues se acaba de morir José José, y es un chiste, bueno, la verdad. Decía, mira, capacidades diferentes, pues solo José José. Él era Tormenta, Tornado, Volcán Acabado, Gavilán, Paloma. Yo solo tengo discapacidad. Claro. Pero hay que decir antes persona con discapacidad, por la dignidad, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y luego por otro lado, no alcanzamos a comprender, por ejemplo, con la baja de presupuesto hacia la educación de personas con discapacidad en este sexenio, a pesar de que tenemos un tercero constitucional que dice que la educación debe ser inclusiva, ¿no? De manera que va a afectar a millones de familias, no solamente a personas, ¿no? Es decir, como venimos de una cultura donde estamos acostumbrados a ocultarlos o a pensar que solamente deben estar en lugares especiales, tenemos que empezar, sobre todo nosotros los periodistas, a abrirnos este panorama de derechos humanos con respecto a la discapacidad, pero también con respecto a cualquier otra forma de diversidad humana, y preguntarnos, cuando estamos haciendo una nota, ¿estamos pensando en todos? ¿De veras todos? Claro. ¿Y todas? Pues ¿o no? Nos quedamos justo con esta pregunta y con esta reflexión. Tenemos que hacer un corte, pero pues bueno, continuamos también sobre lo que debemos hacer en materia pues de personas, presencia de las personas con discapacidad en los medios. Grupo Radio Centro presentó La Octava, su canal de televisión abierta que iniciará transmisiones el próximo 31 de octubre en la señal 8.1 de la zona metropolitana y algunas ciudades de Hidalgo, Morelos y Puebla. La oferta informativa estará conformada por periodistas que recientemente se incorporaron a la empresa como Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado y Vicente Serrano, además de Julio Hernández López, mejor conocido como El Astillero, que será el titular del noticiario estelar El Nocturno a las 22 horas. Para sorpresa de muchos, Carmen Aristegui, que ya estaba en Grupo Radio Centro, no estará en la pantalla de La Octava, al menos no por el momento. Sin embargo, Francisco Aguirre Gómez augura que su regreso a la televisión, luego de más de 40 años que saliera de este medio, valdrá la pena. Otra razón por la que entramos a televisión es que la gran mayoría de los anunciantes en radio son anunciantes de televisión, nos tienen confianza, saben que vamos a darles resultados y que las métricas que usamos nosotros son las que ellos utilizan. Hace unos días se instaló el Consejo de Administración de CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos. En el acto se tomó protesta a Raimundo Artiz Espriu como director general de la nueva empresa subsidiaria. Recordemos, Artiz Espriu es a su vez titular de la coordinación de la Estrategia Digital Nacional. Con este nombramiento se cumplen en tiempo y forma los plazos legales que establece el acuerdo de creación de CFE Telecomunicaciones. Ahora habrá que ver en la práctica cómo avanza el tema de la conectividad en un país que sabemos tiene grandes rezagos en acceso a Internet de banda ancha. Radio Educación y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México invitan a las niñas, a los niños, a los adolescentes a participar en el concurso de guión Derechos al Aire. Si tienes entre 6 y 17 años y vives en la Ciudad de México, participa en la convocatoria. Las bases y los formatos de inscripción están en la página radioeducacion.edu.mx.
Radio Sonora cumplió 37 años de existencia como un medio útil y cercano a la ciudadanía. Este medio público festejará todo el mes de octubre con una programación especial que se puede sintonizar en el 94.7 de FM del estado de Sonora y por supuesto en internet. Desde Media 20.1 enviamos una felicitación y un fuerte abrazo a todas y todos los trabajadores de esta radio pública. Finalmente, en la recomendación de la semana, les sugerimos darle una leída a El crimen mediático, que es un libro de Paula Corroto. En este material, la periodista española aborda la fascinación que provocan entre el público el amarillismo con el que los medios de comunicación informan sobre ciertos sucesos trágicos. Bueno, al final, ¿qué noticias son las más leídas? Y te das cuenta que las noticias más leídas suelen ser las más sensacionalistas, amarillistas, sangre, asesinato, sexo, es un poco lo que está más presente. Sí, estás pendiente de eso, pero no es una cuestión, por lo menos yo creo que la del periodista, atender a eso, que a lo mejor sí es una cuestión de el dueño del periódico el que pone el dinero y por eso a veces se tiende más hacia el amarillismo. En palabras de Paula Corroto, con esto los medios luchan por conseguir más visitas en sus páginas web y además invocan una reactivación de los mecanismos del miedo en la población. Gracias por continuar en Media 20.1. Por aquí le están apareciendo constantemente las redes sociales. Ojalá nos pueda compartir también sus opiniones sobre usted cómo ve a los medios de comunicación en relación con el tratamiento de las personas con discapacidad. Y hace un momento, antes del corte, nos decías de que cuando hacemos una nota debemos preguntarnos si realmente estamos siendo incluyentes. Y hay algo que decías también antes, y perdón por retomarlo, pues es muy importante. Personas con discapacidad. Es el concepto correcto, ¿no? Sí. Que actualmente se está utilizando. Persona, mujer, niño, atleta, conductor, camarógrafo, beisbolista con discapacidad. Exactamente, pero entonces a los periodistas que nos ha faltado también mucha capacitación. Sí, nos falta capacitación en estos temas, nos falta capacitación para los términos correctos, pero también para preguntar, ¿sabes? Algo tan básico como eso. Hay que acercarnos y conocer a las personas con discapacidad y preguntarnos cuando hacemos una nota de qué manera esto está afectando a toda la población, ¿no? Y buscar esos otros ángulos de estas minorías que sumadas son mayorías, Gabriel, sí, ¿sabes? No, claro. Si tú sumas, porque además la discapacidad también tiene otra cosa interesantísima para los periodistas, que es, voy a hacer una palabra dominguera, interseccional, ¿no? Es decir, que está en las mujeres, en los hombres, en los adultos, en los niños, en las personas indígenas, las personas de la comunidad LGBT, en los adultos mayores, chicos grandes de cualquier estrato socioeconómico o ingreso, ¿no? Está en todos lados, ¿no? Entonces, una persona puede ser una niña indígena con discapacidad, claro, que está luchando por su derecho a la educación en la Corte, que es un caso que se va a discutir en estos días, ¿no? Y que llegó hasta la Corte para luchar por su derecho a la educación porque no le están viendo y la rechazaron del sistema regular porque era indígena con discapacidad, del sistema indígena porque tenía discapacidad y el del sistema de educación especial pues porque era indígena. Y entonces, ¿dónde cabe esa niña? Sí, y de por sí que, y mira, que conozco también estas experiencias, acceder a la educación para a las personas con discapacidad es realmente muy problemático, por ejemplo, en México. Es difícil, porque además se requiere, no basta con ponerlos en el salón. Necesitas tener apoyos, necesitas tener maestros de educación especial o especializada que apoyen a los maestros de la hora regular, necesitas sensibilizar a los padres de familia, a los mismos alumnos, o sea, se tiene que hacer. Yo digo que de manera progresiva, pero decidida, porque nos va a tomar décadas hacer un sistema de educación inclusivo, ¿no? Y habrá niños que jamás se podrán integrar, pero pues, también hay que crear opciones para ellos, pero que no de entrada sea el gueto. Seguimos construyendo guetos en pleno siglo XXI, ¿no? Sí. Y pensamos, por ejemplo, que las personas con discapacidad no acceden a los medios de comunicación, que esa es otra, ¿no? Yo creo que parte de la comunidad más excluida es las personas sordas, que tienen muy pocos programas que tienen intérpretes en lengua de señas mexicana, cuando pues muchos de ellos es su idioma materno, ¿no? Seguimos haciendo sitios web inaccesibles. Sí. Cuando las personas ciegas pueden perfectamente navegar y además leen una velocidad con sus lectores de pantalla que ya quisiéramos tú y yo en cualquier domingo, ¿no? Pero necesitan páginas web accesibles, es decir,
se necesitan hacer este tipo de inversiones a corto, mediano y largo plazo. Ahora, ustedes han hecho un proyecto muy interesante, Muchas gracias. lo comentabas, que es el de Yo También. Sí. ¿Por qué no nos platicas un poco de este proyecto, de qué manera puede acceder nuestras audiencias y participar, que es informarse y participar? Sí, pues es un boletín semanal o un newsletter semanal que publicamos de manera gratuita. Se pueden suscribir a través de nuestra página yotambién.mx. También ahorita se me olvidó el número de WhatsApp, pero bueno, Yo También. Sí, punto .mx. Es gratuito y tenemos pues un resumen de las noticias más importantes. Estamos creando de 5 a 6, 7 notas semanales entre entrevistas, crónicas, en fin, acabamos de hacer un especial hace poco, por ejemplo, que fue el Día de la Salud Mental, el 10 de octubre, ¿no? Por ejemplo, de cómo los mexicas consideraban las enfermedades mentales que era una enfermedad no de la razón, sino del corazón. Pero al mismo tiempo hicimos una entrevista con Fernando Landero sobre la única reunión que ha tenido con el presidente, es uno de los pocos de la sociedad civil que se han reunido con el presidente, y la petición de que las becas de bienestar también se puedan gastar en el Teletón. O un debate sobre Joker, precisamente el Guasón, ¿no? Sobre si refuerza un estereotipo o no refuerza un estereotipo. Y todas las personas que tienen artritis reumatoide, que en México se calcula que son 2.5 millones, la mayoría mujeres, cómo pueden tener los primeros síntomas de alerta, qué dieta pueden usar, y también la falta de reumatólogos. Tenemos la mitad de los reumatólogos que necesitamos en el país. Cotidianamente tenemos denuncias por falta de accesibilidad en todos lados, por violaciones de derechos. Entonces tenemos una campaña permanente por crear infografías útiles que ayuden a personas a hacer valer sus derechos, o que ayuden a la sociedad en general a comprender cómo acercarse a una persona con discapacidad. Uno de nuestros posts más vistos, una cosa muy sencilla pero muy útil, que es cómo apoyar a una persona ciega. O sea, toda persona ciega debes ofrecerle tu brazo y que él te tome, no agarrarlo tú. Porque imagínate qué harías tú si estás caminando de un lado de la calle y alguien te agarra y te jala y te cruza la pues calle. Te genera una enorme tensión. Claro, y además tú querías cruzar la calle, alguien te preguntó. O sea, decir cosas básicas como tómalo de tú, preséntate, descríbele, no le digas ven acá, pues no sabe dónde sacar, dile a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Es uno de nuestros posts más compartidos, también estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Yo También hace, porque somos una asociación civil sin fines de lucro. Bárbara Anderson, Agustín de Pavia, que es nuestro director, que es un abogado con parálisis cerebral. Así es, pero muy, muy brillante, ¿no? Sí, y experto en el tema. Y entonces, pues Agustín nos ayuda a dar muchas pláticas, muchas conferencias, también hacemos capacitaciones, sobre todo a temas de poder judicial, pues porque Agustín es abogado, aunque también a empresas, a otro tipo de cosas, pero nos queremos centrar en lo que sabemos hacer mejor Bárbara y yo, que es el periodismo, porque sentimos que hace falta mucho. Y bueno, hay una constante denuncia en este sexenio de la falta de políticas públicas, a pesar de que el presidente pues se ha destinado el mayor recurso en la historia a personas con discapacidad vía las becas de bienestar. Y sin duda se necesitan, porque además la discapacidad aumenta los gastos de una familia y muchas veces provoca que sobre todo las mujeres dejen de trabajar para atender a la persona con discapacidad o al hijo o hija con discapacidad, o si alguien adquiere una discapacidad. Pues también se necesitan políticas públicas para la accesibilidad, para la educación, para el trabajo, para todo eso. Y eso es algo que siempre subrayamos, nos conviene a todos de nuevo, porque todos vamos hacia la discapacidad. Así es, y hacia un reconocimiento pleno de los derechos humanos, independientemente de la condición. Ya se nos está terminando el programa, nos quedan unos cuantos segundos, Katia, pero ¿tú qué recomendarías a nuestras audiencias en relación con este tema? Es decir, además de consultar, por ejemplo, este proyecto periodístico, el de Yo También, ¿hay algún otro medio de comunicación, algún portal que tú particularmente recomiendes y que forme parte de esta alfabetización? ¿Cómo les podríamos llamar? Sí, yo digo evangelización laica. Perfecto. Laica en derechos humanos. Muy bien, ¿no? Exacto. Pues mira, hay muchas personas que, o sea, hay muchas muy especializadas, ¿no? O sea, por ejemplo, en síndrome de Down yo creo que consideras que Down21.org es muy buena, es española. Incluso hasta hay un canal de televisión, ¿no? Down TV. Down TV. Están iniciativas como Cambiando Modelos, ¿no? Que están haciendo periodismo con personas con discapacidad y tratando de que estén en otra parte de los medios que son los anuncios publicitarios. Hay otra página que se llama discapacidad.com, que es lo hace una reportera, Libertad Hernández, que también se mete mucho en temas de políticas públicas.
tecnológicas. Está Vidas Reales, que es una página argentina que también es muy inspiradora y que hace videos, ¿no? Ese será nuestro segundo paso, hacer videos también. Hasta ahorita son pues básicamente textos, pero no hay tanto. No hay tanto, o sea, ¿verdad? yo tengo una alerta de Google de varias discapacidades y de discapacidad en general. Las mayores noticias en español se generan en España primero, luego en Argentina, Perú, Colombia, México. Uy, no, Yo estamos así lo muy veo. lejos. No obstante, la enorme Cuando cantidad de podríamos ser población. cabeza de Latinoamérica, la Así verdad. es. Sí, definitivamente, y los proyectos son muy poquitos. Yo recuerdo uno que hay en Monterrey que se llama Entre Amigos, en donde participan personas con síndrome de Down. Y bueno, también está este proyecto de la UAM Radio, primero nació en la UAM, la universidad, que es la de Radio Abierta, que es para las personas que... con discapacidad psicosocial. Exactamente. Acaban de cumplir 10 años, les Sí, hicimos sí, una sí. nota, sí. Muy importante, Estuvo ¿no? la pirinola muchos años. La pirinola que queremos adoptarla ahí en Radio Educación, por sí, cierto. adóptenla, por favor. Sí, es un proyecto que Fue una de tenemos las ahí. primeras notas que yo hice sobre discapacidad y creo que periodismo hecho por personas con discapacidad hace mucha falta. Así es. Pues bueno, pues ya se nos terminó tenemos el una tiempo. sección de opinión en Yo También, bueno, donde pues... escriben personas con discapacidad, claro. Pues ahí está. Bueno. Esa es una manera también de participar. Ya se nos terminó el tiempo, Katia, pero pues nos quedamos con muchos elementos para que usted se sume, para que integre a las personas con discapacidad, platique, converse con ellas, las conozca, informarse, para reconocer también sus derechos. Y para combatir la discriminación. Exactamente, que es fundamental. Sí. Muchísimas gracias, Gracias Katia a ti, de Artigues. encantada de estar aquí. No, al contrario, los encantados somos nosotros. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.